doctor Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de AESA, de esa asociación que reúne a los prestadores de los servicios de la salud. Bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días, doctor Martínez, ¿cómo está? Muy buenos días a todo el Consejo de Redacción y a todos los televidentes. ¿Cómo va precisamente el empalme? Fue seleccionado usted por la ministra designada Corcho, Carolina Corcho, para ser parte, por supuesto, de ese proceso. Y aquí en esta mesa a usted lo hemos tenido en muchas oportunidades, sí, hablando de las dificultades, de la deuda, de los aseguradores, de las EPS con los prestadores. Bueno, ese tema es grueso y delicado. ¿Cómo va el asunto y cómo va el empalme? Sí, pues el empalme va muy bien. Ya estamos, digamos, como en la recta final, que es subir los informes a la Coordinación General del Empalme. El sector salud es un sector, digamos, voluminoso en instituciones, en personas, en procesos, en procedimientos, en unas políticas que están en ciernes, otras que están en ejecución, y obviamente pues estamos tratando de hacer el mejor trabajo para poder identificar cuáles son esas oportunidades de mejora y cuáles son también esas oportunidades de transformar el sistema de salud colombiano en uno mejor. Ese tema que le estoy citando, que tiene que ver con las deudas multimillonarias de los aseguradores a los prestadores, es decir, de las EPS a las IPS, ¿se ha tocado, se tocó en el proceso de empalme? Sí, claro que sí, se tocó con varias instancias. Primero, como haciéndoles un mapa general del sector salud desde la institucionalidad del Ejecutivo. Está el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud pues tiene un despacho con unos asesores, una Secretaría General y 2 viceministerios, digamos es como el sector central, y tiene unas instituciones anexas, entonces donde está la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES, o sea la administradora de los recursos, lo que antes se llamaba el FOSIGA, donde se concentran los recursos que luego se mandan para los diferentes actores, en especial para las EPS, los hospitales y clínicas. Está el Instituto Nacional de Salud, el que lo hemos tenido muy protagonista en todo este cuatrenio por el tema de la pandemia. Está el INVIMA, que es donde se dan los registros sanitarios, a los medicamentos, a las tecnologías, y hay otras instituciones que son del orden nacional, por ejemplo, unos hospitales del orden nacional, el cancerológico, por ejemplo, el Agua de Dios, bueno, etcétera, y unos fondos que se han ido constituyendo para la seguridad social de unos sectores en especial, por ejemplo, para ferrocarriles y demás. Entonces, todo eso hace parte, grosso modo, de lo que es el sector salud, y ahí hemos estado en varias reuniones, en múltiples reuniones, en especial con el tema de la cartera, pues en estos 3 años y pico, pues con corte a 31 de diciembre, el superintendente nos cuenta que la cartera pasó de 15 a 20 billones de pesos, es decir, hubo un incremento de más o menos el 34-35% en este periodo. Obviamente eso ha golpeado a los prestadores de servicios de salud. Ustedes saben que se han liquidado múltiples EPS en este periodo, y esas EPS pues se van sin recursos y luego en el proceso de liquidación se declaran insolventes, es decir, que no tienen con qué responder a la deuda o a las acreencias que se dejan. Entonces se causa un daño patrimonial en hospitales y clínicas. Doctor Martínez, y precisamente lo que muchos colombianos están preguntando en este momento, ¿qué va a pasar con las EPS? Pues ahí, digamos, el foco se ha puesto sobre las EPS. Yo pienso que no debería ser así, sino que más bien es sobre la estructura y el funcionamiento y los incentivos que tiene el sistema. Definitivamente, en todos estos ya casi 30 años de Ley 100, pues la jurisprudencia, y Juan, que es abogado, lo sabe, ha venido evolucionando. Entonces, cuando la Ley 100 se creó, la salud se considera un servicio público esencial. Sí. Hoy se considera un derecho humano fundamental. Eso ya son palabras mayores. Entonces, digamos, como para hacer un símil con los televidentes, la salud se equipara al derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, el derecho a la vida no requiere, digamos, que yo esté al día con la DIAN o con los impuestos de Medellín para que me garanticen la vida, ¿cierto? Pero en salud sí tenemos que entrar por alguna vía y estar al día con una EPS. Prerequisitos, ¿cierto? Entonces hay unas cosas. La salud, por ser un derecho humano fundamental, goza de un principio, de pronto el más importante, que es la universalidad. Y es que a todos los residentes en el país tengamos trabajo, unos seamos más negritos que otros, unos que viven en la ceja, otros que vivimos aquí al frente. Pues independiente de nuestras características, nos tienen que garantizar el goce efectivo del derecho, ¿cierto? Y entonces hay unas formas de cómo organizar un sistema de salud que tienda
a garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, a mejorar la integralidad, la accesibilidad. Mire, tan triste eso que les acabé de escuchar a ustedes de la mortalidad por desnutrición, sí, ¿cierto? El derecho humano fundamental a la salud no solamente es la prestación de servicios de salud que hacemos en hospitales y clínicas, no, es también los determinantes sociales y económicos que inciden en la población, por ejemplo, la seguridad alimentaria, ¿cierto? Si no resolvemos el tema, por ejemplo, del hambre, del agua potable, de la educación, del empleo, de una vivienda digna, etcétera, pues obviamente vamos a seguir afectando la salud, ¿cierto? Entonces, para hablar de salud integral necesitamos controlar los determinantes sociales y económicos y tener redes resolutivas de prestación de servicios. Y ahí sí pudiéramos decir que garantizamos el goce efectivo del derecho. Habla como viceministro, ¿no les da a ustedes como ese aire, cierto? No escuchan ustedes. No me lo enreden, no me lo... Cierto que sí. Doctor, pero yo sé que ese tema es muy polémico y quizás se deba guardar pues la mesura teniendo en cuenta su papel dentro del proceso de empalme, pero usted como representante de hospitales públicos en Antioquia había insistido en eliminar y en generar un giro directo hacia clínicas y hospitales. Ese era uno de los puntos que se debatía en las anteriores reformas de la salud. ¿Le ha cambiado la visión o continúa con ese mismo? Nosotros trabajamos en varios colectivos y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Hay uno de ellos que se llama la Mesa Antioquia por la transformación del sistema de salud colombiano. Llevamos 11 años ahí. 11 años ahí. Y ahí pues hay un grupo de personas, de instituciones, gente que ha trabajado en la OMS, en la OPS, doctores en Derecho, sociólogos, epidemiólogos, etcétera. Y ahí hemos venido construyendo lo que se denomina unos consensos para transformar el sistema de salud colombiano. Y hemos llegado a unos acuerdos. Hay una cosa, digamos, muy crítica, y es que fuera de garantizar la universalidad en el acceso a todos los residentes, hay que garantizarlo lo más cercano al lugar de residencia, ¿cierto? También hay que quitar las barreras de acceso que nos impiden dar un servicio oportuno. Entonces, el tema de las autorizaciones, de que no estoy al día, etcétera, esa labor que hace la intermediación financiera nos dificulta dar un servicio de manera integral y oportuna. Entonces, mínimo esa parte de esas barreras de acceso y ese rol del mal llamado asegurador que son las EPS sí debe transformarse. No sé cómo será el proyecto de ley que se va a presentar al Congreso, y eso va a ser una decisión que va a tomar el Congreso en el segundo año porque el presidente priorizó otros temas. Pero hay unas cosas que se pueden hacer vía decreto, que vía reglamento con las leyes que hoy tenemos se pueden avanzar de manera proactiva, teniendo en cuenta la jurisprudencia, teniendo en cuenta la ley estatutaria, que es que Colombia es un país, digamos, de alguna manera que ha escrito demasiadas leyes, pero el tema es que se lleven a cabo. Nosotros tenemos una constitución perfecta, por decirlo de alguna manera, casi perfecta. Por tutela. Y todos respondemos por tutela. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para poder esa apuesta que hicimos hace 30 años de la Constitución, poderla llevar a cabo, poderla llevar a la realidad, a la práctica? Ese es un reto permanente. Él es Luis Alberto Martínez, el director de AESA, ha estado aquí en varias ocasiones defendiendo su tarea frente a los hospitales, a las reclamaciones de las aseguradoras. Hoy está en el empalme. Mucha gente tranquilo con su presencia en este empalme, da como un fresquito, dicen algunos médicos y dirigentes del sector. Sin duda alguna, Felipe, este hombre es una autoridad en este tema. Completamente, claro. Es muy bien elegido para este empalme, y con su trabajo a lo largo de estos años en esa mesa y en otras entidades a las cuales usted estaba al frente, garantizan como una visión de lo que puede ser esa reforma. Mucha gente está asustada por las palabras de la ministra Corcho con relación a que se tomaron a la ligera que desaparecerían las EPS. Usted que ha estado ahí, que hace parte de la representación de estas instituciones, de las IPS, ¿usted cree posible que lo que a ligera se diga que van a desaparecer las EPS, eso pueda pasar, o es una información ligera? No, es una información incorrecta, pues mínimamente, perdóneme, no sé quién lo dijo así, pero eso es incorrecto. Primero porque hay un ordenamiento jurídico, legal, que obviamente hay que respetar, ¿cierto? Hoy tenemos EPS que incumplen su labor, la que está sobre la ley. Muchas están en vigilancia especial. Hay más o menos 14 o 15 que están en una medida de vigilancia especial, hay una que está intervenida y hay alrededor de 14 o 15 que están en proceso de liquidación, ¿cierto? Eso se da, todas estas medidas, es porque no se puede desaparecer de un momento a otro, y eso tiene que haber una ley y un proceso, digamos, democrático, participativo, para mirar cuál es el mejor sistema de salud que podemos avanzar. Y no hay que decir que este sistema no haya puesto, digamos, unas cosas importantes. Hemos mejorado de manera importante. Por ejemplo, yo alcancé a trabajar
trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Pues el pelo no me ha caído de gratis. Alcancé a trabajar un poquito en el Sistema Nacional de Salud. Ahí no teníamos los recursos que tenemos hoy. No teníamos la tecnología que tenemos hoy. Yo hice el rural en Suroeste y los promotores de salud tenían unos mapas donde identificábamos en los mapas las veredas, las fuentes de agua, las escuelas, los mataderos, etcétera, para poder hacer una salud pública en cartulina. Hoy tenemos una tecnología distinta, hemos avanzado. Hay que, digamos, tener en cuenta toda esa territorialidad, tener en cuenta los determinantes con la tecnología para poder avanzar. Es muy triste que en algunas subregiones de nuestro departamento, por ejemplo, y del país, se pongan más muertes maternas, más mortalidad infantil que en otras áreas. Pues, ¿por qué? Entonces uno dice, no, es que son pobres, entonces condenamos a los pobres toda la vida pues a que no tengan servicios. No, ¿cómo hacemos un sistema de salud que vía la coordinación asistencial, vía la tecnología, la telemedicina, etcétera, podamos organizar unos servicios que le lleguen más a la población, que le lleguen más prontamente y poder, digamos, disminuir eso que usted dijo ahorita me causó mucha tristeza, ¿cómo así que se están muriendo todavía niños por desnutrición, porque la lactancia materna está muy débil? No, eso ya deberíamos de haber chuleado. O sea, hay países donde la mortalidad materna está en 1 dígito, nosotros todavía la tenemos en 2 dígitos, la mortalidad infantil igual. Entonces hay muchas cosas por hacer en este país y en este sector salud. Y celebramos a rabiar cuando municipios no tienen mortalidad infantil o materna, lo que obviamente uno lo entiende en el contexto de los retos, pero no debería ser, porque no debería ocurrir. No desaprovechemos la presencia del director ejecutivo de AESA, de esa red pública hospitalaria, la prestadora de los servicios de salud en Antioquia, para consultar precisamente cómo va la deuda, el relacionamiento y si hay esperanza con el nuevo gobierno de saldar esas deudas para que ustedes, para que los hospitales públicos puedan cumplir su misión consagrada en la Constitución con que es un derecho fundamental. Sí, el nuevo gobierno, dentro de sus líneas de trabajo, tiene el fortalecimiento de la red pública hospitalaria como una de sus banderas. Y ya hay, digamos, unos borradores de qué sería, digamos, los lineamientos generales que luego se traducirán en los proyectos de ley y en los decretos para, digamos, tratar de hacer un cambio que es un cambio profundo y un cambio importante, y es que gran parte de los municipios del país, que son de municipios de categoría quinta, pero en especial de categoría sexta, son municipios donde solamente hay un prestador de servicios de salud y es un hospital público. Ahí no tiene sentido el tener una empresa, el tener que salir a vender servicios a 4, 5, 6 EPS que no pagan a tiempo y entonces ahí no le podemos pagar a los médicos, a las enfermeras, no podemos comprar los medicamentos y damos un mal servicio. Ahí hay que financiar directamente algunos servicios de salud de manera eficiente y hay unas matrices de cómo organizar equipos básicos multidisciplinarios que va a ser una apuesta de este gobierno, poder, digamos, hacer toda la salud pública, toda la atención primaria mediante unos equipos básicos multidisciplinarios y unos equipos de apoyo, acercando los servicios a la comunidad. Y ahí habrá que financiar y habrá habrá que laboralizar a las personas, porque hay unas personas que siguen tercerizadas, trabajadores de la salud, a las cuales no se les paga a tiempo, los cuales, digamos, se ha considerado como el factor de ajuste de cierre financiero. No debería ser así, pues de alguna manera el principal activo, esto suena como una frase de cajón, pero es así, el principal activo de los servicios de cualquier sector de la economía son los trabajadores, es el talento humano, ¿cierto? Aquí no, aquí se ha dejado por allá relegado, entonces hay una deuda pendiente y lo más probable es que haya una política integral de fortalecimiento del talento humano para garantizar un trabajo digno y decente en todo el sector salud. ¿Y en cuánto está esa deuda, director? Ahorita estamos, antes de que usted ingresara a la mesa, haciendo una ronda de cifras. La deuda hoy de las EPS, no sé si con todo el sistema en Colombia, por lo menos en Antioquia, ¿en cuánto está? Sí, aquí con los hospitales públicos está rondando alrededor de 1.1 billón de pesos. 1.1 billones de pesos. Sí, solo a los hospitales públicos. Solo a los hospitales públicos, sí. En todo el país está rondando los 10.5 billones de pesos. Por lo general, Antioquia, casi que en todos los sectores, siempre representa como el 10% de todo el país. Esta cifra de 10.5 es a marzo de este año. Y como les decía, 31 de diciembre, pues cifras consolidadas que nos mostró el superintendente, en general la red pública y privada del país se deben alrededor de 20 billones de pesos, según esas cuentas, que también es otra cosa para conciliar. Como no tenemos un sistema de información, digamos, interoperable, como el bancario, por ejemplo, pues no tenemos unas cifras ciertas. Y como hay siempre una pugnacidad
entre los pagadores y los prestadores, entre las EPS y los hospitales y clínicas. Entonces no hemos podido llegar, digamos, a cifras concretas y aspiramos a que el próximo gobierno sí avance en esto. Pues Andrea, ¿cómo le parece? La deuda a la red es de una reforma tributaria. Una reforma tributaria. Una reforma tributaria, esa es la Tal deuda. cual. 20 billones. Si quiere menos, si quiere un poquito más, pero déjelos en los 20 a corte de diciembre, es una reforma tributaria. Eso era más de la reforma de Carrasquilla, que por esa reforma, pues Carrasquilla perdió su puesto. Doctor Martínez, mire, hay un colapso en los servicios de urgencias, que una cosa es hablar de él y otra cosa es padecerlo. ¿Usted le tocó esta semana? Lo he padecido. Está en esas, Sí. está en Estoy esas. todavía. Solo le cuento la primera parte y fue que me tocó esperar 8 horas para ingresar con mi papá. En unas urgencias. En unas urgencias. ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno, una vez está allá, empieza a escuchar que el Pablo Tobón está así, que las Américas se declaró en emergencia, que la Clínica Antioquia está igual. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay muchos factores que inciden en esto, unos estructurales y digamos unos coyunturales. Los estructurales es que como se le ha entregado la organización de los servicios de salud al mercado, a la compraventa de servicios, entonces se han cerrado unos servicios que no son rentables financieramente. Eso suena muy feo, pero es así. Sí. En especial los servicios de atención materno-infantil. Entonces se cierran los servicios de atención materno-infantil porque no dan utilidad, porque no dan ganancia, pero sí pululan, abundan otros servicios que dan mucha utilidad, ¿cierto? Así no sean necesarios. Entonces ese es un problema estructural. Entonces debemos devolver el ovillo y garantizar que las redes de atención, que los servicios se organicen según las necesidades de la población. Y nosotros le agregamos de manera territorial, ¿cierto? No tiene sentido que tengamos una red centrípeta, se llama eso. Todas las subregiones del departamento van a presionar al centro, ¿cierto? Y aquí tenemos las grandes clínicas, lo mismo que en el oriente antioqueño. Entonces hay un problema estructural ahí, lo mismo pasa con los servicios de salud mental. Recientemente vimos las declaratorias del OMO diciendo estoy full. Sí. Ese es un tema, digamos, estructural. Y un tema coyuntural tiene que ver con la pandemia, ¿cierto? En la pandemia pues hubo un cierre de servicios por las alertas hospitalarias, ¿cierto? Se cerraron los servicios de salud, nos fuimos todos para la casa a trabajar vía internet, a teletrabajar, y se suspendieron muchas cirugías y se suspendieron muchos tratamientos, ¿cierto? Adicional a esto, hubo un número importante de personas que dejaron de recibir su medicamento a tiempo, etcétera, los problemas de salud mental que se agravaron en la pandemia. Luego se abre la economía y vienen ya, pues como se levanta la enjalma y se ven las peladuras, entonces sí, vienen las patologías, la carga de enfermedad que se aumentó a colapsar los servicios. Entonces el COVID también nos dio, digamos, una voz de alerta de que tenemos que organizar un mejor sistema de salud, acorde a las necesidades de la población de manera territorial.